Eh, Confenalco también incursionó en la parte de salud. En la parte de salud nosotros siempre le colaboramos a los afiliados. En un principio tenían ayudas de medicamentos, tenían ayudas para operaciones quirúrgicas, sin ser una obligación pues para la caja propiamente dicha de la salud. Pero posteriormente nos convertimos en una EPS y también en una IPS. Esa parte de salud fue muy interesante. Bueno, quiero hacer una acotación adicional a la construcción del edificio. Antes de empezar a construir el edificio, y que ya se hicieron los planos y se hizo todo para empezar, tuvimos 5 reuniones con los empleados que íbamos a estar en el edificio, con el fin de que cuando se iniciara la obra no iba a tener ninguna modificación en absoluto para la terminación, y así se hizo. Se hicieron 5 reuniones y es más, se ubicaron escritorios, se ubicaron entradas, salidas, todo se ubicó antes de empezar a construirlo. Y eso fue una cosa que nos ayudó mucho a que eso se hiciera rápido, se hiciera como debía ser. Después de la inauguración y la instalación en el edificio, se nos vino el problema del centro de capacitación, que ya no cabíamos tampoco en el edificio donde estábamos ubicados. Entonces apareció el gerente de la cooperativa de caficultores de Armenia, y ellos tenían unas grandes bodegas en el sector del bosque en Armenia, y ahí funcionaba la cooperativa, pero la cooperativa tenía algunas dificultades y resolvieron vender esas bodegas y nos la ofrecieron a nosotros. Hicimos una negociación con ellos para comprarla. Ellos tenían una deuda de 800 millones de pesos con el Banco de Colombia, y el costo prácticamente en esa época fuera de 1.200 millones, nosotros el banco nos prestó otros 400. Y allí construimos, en esa donde eran las bodegas, el centro de capacitación, que viene funcionando ya desde hace muchos años, donde se capacitan más o menos entre 4.000 o 4.500 personas, muchachos, al año, en ese centro de capacitación, con un éxito extraordinario, y allá está funcionando. Paralelo ahí a esas bodegas se construyó un gimnasio donde diariamente van 500 personas a hacer programas de gimnasio. Entonces así vinimos desarrollando todas estas cosas que hoy por hoy son un orgullo de Armenia, del Quindío, y que eso tiene vigencia permanente, siempre estará ocupado, y yo me siento muy feliz y muy orgulloso de haber realizado ese tipo de cosas para la ciudad. Correcto. Eso le generó a usted muchos reconocimientos en el Quindío. Por supuesto, claro, porque tanto la alcaldía, tanto el departamento, las empresas vieron que allí había un polo de desarrollo que servía para sacar adelante muchas cosas aquí. Y la verdad que he sido objeto de muchos reconocimientos que por ahí están plasmados en diplomas y Los que se le vienen a la mente, ¿cuáles serían?
Sí, no, por ejemplo, la alcaldía. la Ciudad de República nos hizo un reconocimiento sobre la parte cultural. El municipio nos hizo un reconocimiento muy especial por la inauguración del edificio. El municipio y el departamento por la instalación y la nueva inauguración del parque de recreación. ¿Las cajas también le dieron algo? Las cajas de compensación, claro. Yo fui miembro fui de la Junta de la Federación de Cajas de Compensación. Y también tenemos reconocimientos muy especiales. Para Confenalco no fue un desafío hacer un colegio en las afueras, en esa época donde no se estilaban aún en Armenia los colegios campestres. ¿Qué representó el colegio para Armenia y cómo pudieron hacer que despegara? Sí, nosotros en el consejo directivo, yo creo que una de las personas también que insistió mucho en la construcción del colegio fue el ingeniero Jorge Cadena Corrales, que era miembro del consejo y fue presidente del consejo directivo. Entonces nos propusimos a que teníamos que construir un colegio. Entre otras cosas hicimos una construcción de tipo revolucionario, moderno, donde muchos salones se hacían en espacios abiertos y nos dio un resultado de maravilla del colegio, porque además el colegio tenía una particularidad que era distinto a lo que se hacía en los colegios normales, que nosotros dejamos 2 años adicionales en el bachillerato para que los muchachos se prepararan en otras actividades, incursionaban en otras cosas fuera del pensum oficial. Y eso nos dio mucho resultado porque allí había la inclinación de los alumnos a donde querían estar. Y yo creo que nosotros fue el primer colegio que también incursionamos en la parte de sistemas. Nosotros compramos los primeros 30 computadores para los últimos años, que fue muy exitoso y hoy por hoy el colegio ha tenido un auge impresionante porque allí van a estudiar los hijos de los afiliados. Entonces la demanda es inmensa, tiene una capacidad para 1000 alumnos, 1000 alumnos. Porque el colegio está incursionando en la parte bilingüe de los estudiantes, con mucho éxito. De manera que ese es otro hit, digámoslo así, que nos apuntamos para que allí funcionara el colegio. Y entre otras cosas es importante destacar que no necesitan buses especiales para el colegio, porque por ahí la vía tiene buses urbanos que los dejan precisamente a la entrada del colegio. Entonces todo eso nos ayudó muchísimo para que la demanda del colegio fuera al máximo. A ver, yo quisiera como hablar algo de la parte cultural, que ese me parece muy interesante. Nosotros implementamos las bibliotecas. En Armenia existe todavía la estación antigua del ferrocarril, estación que llegaba a Armenia en un edificio antiguo, de una construcción de tipo republicano, llaman. Y eso estaba abandonado, entonces solicitamos a ver si nos lo podían dar en un comodato para Confenalco. Y así fue, y allí instalamos la gran biblioteca pública de Confenalco para el municipio. Teníamos bibliotecas para todos. La biblioteca, y esa biblioteca fue muy exitosa. Y tuvimos otro proceso cultural muy importante con las bibliotecas. Hicimos cajas viajeras. ¿Qué eran las cajas viajeras? Las cajas viajeras seleccionamos unos 120 libros
y los prestábamos a escuelas, a centros de acción comunal, o en partes donde podíamos ubicar una biblioteca pública por unos 2 meses y los rotábamos, de manera que eso fue también un éxito muy importante, que servía para que la gente se capacitara un poco en esa parte de la lectura. Posteriormente, entonces, vinimos con la parte más cultural de capacitación. Había un área de música, que se le enseñaba a los niños a tocar instrumentos. Y allí resolvimos la escuela de música, resolvió la escuela de música ahí, y teníamos una profesora, Clara Teresa Restrepo, y ella le enseñaba a tocar instrumentos, tiple, bandola, guitarra a los niños. Como una de las pasiones que he tenido toda la vida yo era la música, sin ser músico, sin ser nada de eso, pero me gustaba mucho. Y era asistente permanente a los concursos de música, entre otros el Mono Núñez. Por 40 años estuve yendo al Mono Núñez. Entonces un día cualquiera le dije a la profesora de música, yo necesito que participemos en el Mono Núñez. Ella me dijo, no, pues ¿cómo le ocurre? Si es que el nivel del Mono Núñez es muy alto. Y nosotros pues aquí pues, enseñamos cositas elementales, preliminares, para que el niño toque su guitarra, su bandola, ¿no? Entonces, no, nosotros necesitamos, pues si la escuela va a servir, que algún día vamos al Mono Núñez. Me dijo, yo no sería la profesora para eso porque no tengo toda esa dimensión, pero tengo un profesor muy bueno y lo voy a contratar a ver qué dice. Es un muchacho de Manizales, profesor en la Universidad Caldas. Se llama Héctor Fabio Torres, entonces listo. Hable con él a ver qué pasa. Teníamos ya un grupo de 5 muchachos que ya leían nota y tocaban y todas las cosas. Y le llame a Héctor Fabio y le muestra a los muchachos a ver qué se puede hacer con ellos. Vino, los vio y me dijo, a la tarea son tan buenos que ni le cobraría por venir a capacitarme. Le dije, no, llámelo y hablamos y lo contratamos a ver qué pasa. Pues sí, vino el maestro Torres, se entregó al grupo con una particularidad, fue que creó una nueva música colombiana. A los 6 meses de estar Héctor Fabio Torres al frente de ese grupo, participamos en el Mono Núñez y fuimos nominados al Gran Premio Mono Núñez. Y ahí nació el famoso grupo Ensamble de la Escuela de Música de Confenalco. Grupo que el lanzamiento del primer disco que sacamos con ese grupo el lanzamiento fue en el Teatro Colón de Bogotá. Posteriormente tuvo una presentación en el León de Grey de la Universidad Nacional. Después fue invitado a España a participar en el encuentro de músicos jóvenes europeos. El único grupo de América que fue a ese encuentro fueron el grupo Ensamble de aquí de Armenia. Y posteriormente fui invitado a Washington a hacer 2 conciertos con el embajador que era el doctor Moreno. La señora los llevó a Washington y hicieron 2 conciertos. Pero era un grupo espectacular y una
renovación, digamos, de una nueva música colombiana. Y ahí salió la escuela, vinieron otros grupos, vino la Estudiantina Café, Ars Nova. La escuela sigue y aún hoy en estos momentos todavía hay niños o muchachos que siguieron esa línea de música y siguen tocando. Todos esos niños de esas escuelas han sido profesionales en muchas carreras y siguen practicando y teniendo la música como una de las cosas importantes de la vida. Eso en cuanto a esa parte de cultura, pues además de todas las otras cosas que se hacen allá. En la parte deportiva, el parque de recreación fue uno de los parques que se caracterizó a nivel nacional por tener escuelas de formación deportiva con jóvenes, con niños. Y así tuvimos escuelas de natación, escuelas de tenis, escuelas de fútbol, de microfútbol, escuelas de ajedrez. Y de tejo, que fue el deporte Y insignia. escuelas de tejo. El tejo tiene una significación muy importante porque se hicieron muchas cosas que la verdad no estaban ni contempladas. Entonces hoy por hoy, allá yo estuve allá, jugaban 120 equipos de fútbol, por decir algo, en todas las categorías. Tuvimos colegios de jueces hechos allá con muchachos de los afiliados, que eran escuelas de formación de árbitros y todo, que era muy importante. Y allí nació una de las ideas que yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber salido con eso, que fue haber creado los Juegos Nacionales de la Federación de Cajas de Compensación Familiar. Ah, usted los creó, no existían. No, eso no existía, me tocó, eso yo fui junto con un muchacho de Cali y con el doctor Miguel Rosso de Tolima, de Ibagué, les propuse que por qué no creábamos los Juegos de Fedecajas y así lo hicimos. Esos juegos llegaron a tener 2.500 deportistas en unas justas, hacían cada año por Semana Santa. Pero hay una cosa que es bien importante y que fue muy destacada también por el Ministerio. Es que los Juegos de Fedecajas tenían una actividad todo el año. En las distintas cajas de cooperación todo el año se hacían torneos para sacar los campeones y venir a competir en las justas de los Juegos de Fedecajas. Eso fue una cosa maravillosa. Aquí en nuestro parque de recreación tuvimos unos juegos de 2.500 participantes, que es una cosa gigantesca. Es decir, fueron tan importantes los juegos, son que muchos de los deportistas de alto nivel en aquella época no tenían a dónde participar y ellos se hacían vincular a las empresas de las cajas de cooperación para poder venir a participar en esos juegos. Eso fue algo maravilloso. Ya hablando en la parte del tejo, de que ustedes dicen, y eso fue algo muy especial. Yo toda la vida me ha gustado jugar tejo. Y yo no sé si por lo que soy por allá de Cundinamarca, porque allá jugaban, la gente no tenía más que hacer. Cuando estuve en Cali trabajando, jugábamos tejo con algunos amigos. Cada 8 días íbamos a jugar tejo a un sitio allá que llamaba El Ranchito, allá por el lado de las vallas en Cali. Cada 8 días era impajaritable ir a jugar tejo. Vine gerente del Banco de Colombia en Armenia. También teníamos un grupo de amigos que jugábamos tejo. A comer gallina y a tomar cerveza. Teníamos una gente que nos preparaba unas comidas deliciosas. Y así pasábamos un rato de diversión en el juego.
En el año 82 que yo fui nombrado director de Confenalco, se creó la ley del deporte del tejo. El tejo, que ha sido un juego tradicional de Colombia. Y crearon. Entonces yo era el director de Confenalco. Y dije, pues yo, si el tejo ya es un deporte como ya fue creado por una ley de la República, esa ponencia la presentó Edgar Perea y la ley fue firmada por el doctor Pastrana, y no me equivoco. Siendo yo director de Confenalco, y yo voy a construir unas canchas de tejo. Resulta que lo primero que dijo, porque allí en el parque de recreación no se podía tomar licor de ninguna clase, ni aguardiente, ni cerveza, ni nada. Entonces lo primero que es, la gente piensa es que el tejo es un deporte de tomar trago. ¿Y usted cómo va a construir unas canchas de tejo allá si allá no se toma licor ni se toma nada? Mi argumento era que el tejo lo habían constituido como una disciplina deportiva para ser presentado en Juegos Nacionales y por lo tanto era un deporte. Ante eso, dije, voy a construir las canchas de tejo para que se vuelva un deporte como lo es el fútbol o como es el tenis. Y así fue construir las canchas de tejo. Hablé con la liga, hicimos el primer torneo allá, en las canchas que hice, sin tomar tejo, sin tomar trago ni nada. Que era un desafío que al mismo tejista le gustara ir sin tomar cervecita. Entonces, ahí fue la parte grave. Entonces hicimos, contratamos 2 equipos de tejo para ir a inaugurar las canchas. Y yo puse una condición a los tejistas que iban, que todos los tejistas tenían que llevar sus familias, los hijos, las señoras, y así fue. Se hizo esa inauguración. Y en vez de cerveza y de trago le dábamos a los tejistas paletas. Fue algo chistoso, algo maravilloso, pero también le obsequiamos regalos a las familias, a las señoras, muchas cosas de higiene, cepillos de dientes, cremas, desodorantes, cosas para la señora. Esa fue una fiesta bonita y la gente salió muy conmovida, muy impresionada. Las señoras de mi arrimaban y me decían, ¿cuándo vuelve a hacer esto? Qué cosa tan rica, nosotros no conocíamos las piscinas, nosotros no sabíamos que era esto tan bueno. Y lo mejor de todo es que ahí va mi marido, feliz, y con la plata entre el bolsillo, la del sueldo, porque no había que gastársela. A raíz de todo eso, entonces yo me propuse hacer algo interesante. Y era hacer una metodología para enseñar a jugar tejo como todos los deportes. Y me propuse hacer esa incursión. Y fue una cosa de mucho tiempo, pero lo logré. Hice una fundamentación. Tengo una cartilla especial para eso. Pero como cosa más importante y anecdótica también es que, siendo director de Coldeportes, el doctor Óscar Azuero Ruiz, en el gobierno del doctor Barco, fuera de ser director de Coldeportes, era miembro de Tafisa, una organización mundial que se dedicaban a promover y a fomentar los deportes autóctonos de cada país en el mundo. Era una organización creada en Alemania
Y el doctor Acevedo fue vicepresidente de esa institución. Y hubo un encuentro de esos tipos en ESPA, en Bélgica. Y había que ir allá estos señores a mostrar sus deportes. Entonces me llamó el doctor Azuero. Y me dijo, hombre, Jorge, yo sé que usted es inquieto y que tiene algo sobre el tejo. Yo tengo que ir a hacer a contar algo allá en Bélgica sobre eso. ¿Usted qué tiene? Le digo, me tengo un video que hice, donde donde explico pues lo que yo pienso sobre la fundamentación del deporte del tejo. Digo, mándemelo, que eso me salva. Y así fue. Le mandé un video hecho por mí allá en Confenalco, pues, la cámara. Por él lo llevó. Y lo expuso en Bélgica. Cuando vino de allá, me dijo, le quiero contar que ese video suyo está transcrito a 14 idiomas, algo así parecido, que fue la gente que fue a la organización, porque iba a tener cosas simultáneas. Y fuera de eso, obtuvimos el tercer puesto, después de Rusia y Portugal. Me entregó un dardo así, pues me lo mostró, un dardo que le han dado de premio. En todo caso, fue algo extraordinario. Después de eso me dijo, vea, la próxima encuentro es en Tailandia, vamos a ir a Bangkok a hacer una demostración de estos juegos. Y ustedes serán los primeros invitados a ir a demostrar esto. Y así fue. Estuvimos en Bangkok, fuimos allá, pasamos muy chévere. Y hicimos esa demostración. Y yo seguí trabajando con lo del tejo. 2 veces fui a Turumeque a hacer una investigación oral y de todo allá. Después hice la cartilla. Y eso se fue creando una conciencia y decían, bueno, eso es este señor, ¿quién es? ¿Qué se inventó? ¿Por qué? ¿Y cómo? Le preguntaba yo al presidente de la Liga de Antioquia de Tejo, ¿y usted qué opina de esto? Me dijo, hombre, eso me parece muy bueno, pero para que a usted le crean de que eso sirve, tiene que empezar a ganar. Pues si usted no obtiene triunfos, nadie le va a creer. Sí, no. Pero fuimos a los Juegos Nacionales en Santa Marta y fuimos medalla de oro en individual. Aplicando su técnica. Con la técnica, nuestra técnica del tejo, y fuimos medalla de plata en mujeres. Y después seguimos haciendo muchas ganancias en torneos, fuimos campeones en la sub-25 en Anapoima, fuimos subcampeones en muchos torneos. Y tanto es así que la misma federación le tocó aceptar de que había algo escrito sobre eso. Yo siempre he dicho que eso no es la última palabra, y si hay alguien que sabe o cree que eso no es así y que ellos saben otras cosas, pues que lo escriban y que lo digan. Yo sigo con esa filosofía de que lo que yo hice pues se ajusta a lo que yo creo. Y así fue, y hace poco tuve el reconocimiento de la Federación Colombiana de Tejo, me pedían la autorización de derechos de autor para publicar la cartilla que yo me había sacado sobre el tejo. Lamentablemente digo yo, y gracias a eso pues seguramente también, es que el tejo sigue sin fundamentación. Yo, por lo que me doy cuenta, muy poca gente le jala a la fundamentación de la enseñanza.
¿Por qué? Porque no ha habido los escenarios suficientes, porque no ha habido los instructores capaces de enseñar. Los recursos, los niños. Y sobre todo eso, porque no hay escenarios y entonces la gente tiene que ir allá donde se toma cerveza y se toma trago y donde el tejo sigue siendo un juego, donde la gente va y se divierte, y goza y come chicharrón, come de todas esas cosas. Y le ha hecho falta a eso un poco más de altura, digo yo. Pero bueno, ya se hizo, ya se cumplió, ojalá. No falta quien siga las instrucciones. Y como decía el presidente de la federación saliente de la otra federación, decía, es el estilo Vergara. Él no decía la fundamentación del tejo, sino un tejo que se juega al estilo Vergara. Y así. ¿Por qué no? Porque mire, yo juego golf, ustedes saben que yo juego golf. Y de lo único que yo recibí clases fue de golf. 1000 clases, diga usted. Porque todos los deportes tienen fundamentación, tienen enseñanza. Pero usted va al tejo y usted no encuentra nada sino lo mío. Ahí nadie está escrito ni ha escrito nada sobre eso, sino lo que yo escribí. Entonces muchas de las cosas que yo aprendí del gol, pues digo yo que lo traspasé a la enseñanza del tejo. Y ahí está la historia, de lo cual me siento yo bastante contento. Todavía hay gente que cree en eso, cosa que me alegro. Qué bueno, en verdad ha sido muy inspiradora la historia para todos nosotros, los que vamos a poderla disfrutar, a ver cada momento, porque hay muchas enseñanzas. ¿Cómo resumiría para terminar usted su vida en unas corticas palabras? No, yo estoy muy contento y estoy muy reconocido de quién, de todo el estamento, diga yo que local, municipal, departamental y nacional, que han hecho algunos reconocimientos de lo que se ha hecho, que me parece que merecidos o no merecidos, pero para uno es muy satisfactorio que la gente reconozca. Yo me retiré de Confenalco voluntariamente. Vi que ya era suficiente, que llevaba un poquito más de 50 años de ser empleado, que había hecho cosas y me retiré con la satisfacción de haber hecho muchas cosas y que la gente lo reconoce. Lo mismo pasa con mi familia, con mi mujer, con mis hijas, que son las que han estado siempre al pie mío, la mayoría. Reconocimiento a toda la gente que trabajó conmigo, todos los empleados, tanto del Banco de Colombia como de Confenalco, donde llegué a tener 1000 empleados, 50% mujeres, y que todo el mundo siempre ha visto y ha hecho un reconocimiento de mi gestión. Y por eso, cuando Confenalco cumplió 50 años, tuve un reconocimiento como uno de los mejores directores que ha tenido la institución. Tuve el reconocimiento de la Federación de Cajas de Compensación Familiar, la Gran Cruz, la Gran Medalla del Subsidio Familiar, y reconocimiento de la alcaldía, reconocimiento del departamento. Todo está ahí plasmado en medallas, pergaminos. Pero lo más importante es un reconocimiento al esfuerzo, haber arrancado de cero, porque era a menos cero, diría yo, por debajo, a llegar a hacer todas las cosas que en verdad hizo. Pero yo siempre he dicho una cosa, se lo digo a las hijas y a todos. Lo más importante del ser humano es tener algo de inteligencia. Lo que más vale en el ser humano es la inteligencia.
así sea un gramo. Y si usted explota la inteligencia y la aplica, pues usted está salvado. Eso es lo más importante que le puede pasar a uno. Así no haya estudiado mucho, pero la experiencia y los deseos de superación de las personas son las que lo llevan allá, a ese fin. ¿Qué? ¿Cuál es su proyecto de vida? Porque estar pensionado, jubilado no es estar terminado. Entonces cuéntenos un poquitico de qué quiere, a qué aspira, para dónde va. Bueno, cuando yo resolví retirarme de la caja voluntariamente, es curioso, pero muchos amigos me decían, bueno, pero ¿cómo es posible que usted se retire de la caja cuando es la mejor empresa que tiene el departamento del Quindío? Es Confenalco. Aquí no es la mejor empresa privada, donde usted todo el mundo lo aprecia, lo distingue, lo quiere, bueno, y se va a retirar. Sí, porque creo que ya cumplí, creo que ya hice lo que alcancé a hacer en la vida y me voy muy contento. Ahora, ¿a qué me voy pensionado? Voy a hacer lo que no pude hacer cuando estaba trabajando, que no me quedaba tiempo. Tanto en el banco como en Confenalco uno no leía sino decretos, leyes y instrucciones para trabajar. Ahora pues me queda un poco de tiempo, leo, hago mi deporte, descanso, me cuido, porque yo no fui ninguna pera en dulce. Yo hice muchas cosas locas también. Y ahora me estoy cuidando y por eso tengo 85 años y estoy muy vigente. Prácticamente no me duele nada. La gente dice que no tengo 85, que puede tener por ahí unos 75. De manera que estoy muy contento, vivo aquí en mi casa, con mis hijas que me acompañan, y me voy y estoy feliz porque voy a decir algo, que he sido buen padre, he sido buen tío, Es verdad. buen pariente, me preocupo por la gente, porque eso es muy importante, esa unión familiar y tener todos los amigos. Y no solamente mis parientes de aquí, sino los parientes de allá, los Manrique, los otros Vergaras que viven en Bogotá, en el llano. Somos muy querendones del llano, de la música llanera. Y cada que nos dan la oportunidad de estar en el llano, allá estamos.